Las calles empedradas de San Miguel de Allende, bañadas por un sol inclemente, parecían suspiros petrificados de una ciudad que, otrora vibrante, ahora se encorvaba bajo el peso de una sequía persistente. Cada grieta en el suelo árido era un recordatorio silencioso de la promesa incumplida de lluvia, de la escasez que exprimía la vida de sus fuentes. El aire, denso y opresivo, arrastraba no solo polvo, sino también un temor latente, un susurro de desesperación que se infiltraba en las casonas de arquitectura colonial, en los mercados coloridos y principalmente en el corazón de los fieles. El agua, antes abundante, se había vuelto un lujo y los pozos se secaban como lágrimas contenidas, dejando a la comunidad en un purgatorio de incertidumbre y súplica. La fe, tan intrínseca al alma de San Miguel, era puesta a prueba en su más profunda esencia, pendiendo entre la esperanza de un milagro y la amarga resignación. Anualmente, la procesión de la Virgen de Guadalupe se tejía como un hilo de oro en el tapiz de la vida local, un ritual sagrado que unía a todos, desde los más jóvenes hasta los ancianos arrugados por el tiempo. Era un espectáculo de fe, colores y cantos que resonaban por las callejuelas, una celebración de la devoción que cruzaba generaciones. Pero este año, la procesión llevaba un peso adicional, un clamor por redención en medio de la crisis hídrica que asfixiaba la región. Las sonrisas en los rostros de los fieles estaban teñidas por una sombra de aprensión. Sus oraciones más intensas, más desesperadas, la ciudad entera se preguntaba si las plegarias elevadas con tal fervor serían capaces de romper el manto de sequía que se extendía sobre sus vidas. Si la Virgen de Guadalupe, su protectora, escucharía el lamento de sus hijos en tan profunda aflicción. Mateo Rivera, de 45 años, un carpintero cuyas manos callosas contaban la historia de una vida de arduo trabajo, cargaba en sí una aridez aún más profunda que la de la tierra. El gris del polvo que cubría San Miguel parecía haberse infiltrado en su alma, carcomiendo el vibrante color de su fe. Hacía 5 años, la muerte de su esposa en un trágico accidente automovilístico había desmantelado el pilar central de su existencia. La tragedia no solo lo había arrancado de su amor, sino que también lo había arrojado a un abismo de cuestionamientos existenciales, donde la justicia divina se había vuelto una cruel ironía y los milagros, meras fantasías. Se sentía abandonado por Dios, traicionado por una promesa de protección que se deshizo en un instante de dolor insoportable. La creencia en algo superior, que antes lo guiaba, se fragmentó en escepticismo, y el pragmatismo amargo se convirtió en su escudo contra la vulnerabilidad. Mateo veía el mundo a través de lentes turbias, por la desilusión, y cada gesto de fe a su alrededor servía solo para acentuar su propia incredulidad. Su vida era un esfuerzo incesante por mantenerse a flote, por proteger a Sofía o su hija, adolescente, de la oscuridad que lo consumía. Temía que su desesperanza, como una enfermedad contagiosa, pudiera robarle a ella la fe que para Daiji él ya había poseído y que aún veía florecer en los ojos de su joven hija. El sustento de ambos era su única brújula, un punto de anclaje en un mar de incertidumbres. Para Mateo, la procesión de la Virgen de Guadalupe era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido, un eco distante de un tiempo en que él creía ciegamente. El cortejo, con sus cánticos y sus colores, evocaba recuerdos de una fe inquebrantable, de una esperanza que, para él, había sido brutalmente cegada. Era un espectáculo que evitaba a toda costa, un espejo que reflejaba su propia falla al no encontrar consuelo en la religión después de la muerte de su esposa. Cada paso de los fieles, cada oración susurrada sonaba como un juicio silencioso para su alma incrédula, y la promesa de un milagro que nunca llegó para su familia parecía burlarse de él cada año que pasaba, reforzando su convicción de que la fe era solo una ilusión. Sofía, su hija, era el contrapunto luminoso de su oscuridad. Con sus 15 años, llevaba una fe inquebrantable, un brillo en los ojos que el tiempo aún no había podido apagar. Era un espejo de la esperanza que Mateo había perdido, y su optimismo, a veces, era casi insoportable para él. Sofía insistía en que él participara en la procesión, sus ruegos llenos de una inocencia que él ya no podía replicar. Ella lo veía marchitarse, aislado en su dolor, y
Anhelaba verlo reconectarse con la comunidad, con la fe que, un día, había sido la base de su familia. El amor de Sofía era la única cadena que lo ataba a la superficie de la vida, un recordatorio constante de que aún había algo por lo que luchar. El dolor de la pérdida de su esposa se manifestaba no solo en su incredulidad, sino también en un distanciamiento gradual de la comunidad. Mateo, antes un hombre sociable y respetado, ahora se encerraba en su propio mundo, la carpintería sirviendo como su refugio, un lugar donde el silencio era su único compañero. Sentía las miradas compasivas, los murmullos de pena, e incluso la leve reprobación de algunos que veían su ausencia en las actividades religiosas como una señal de desesperación sin cura. San Miguel de Allende, una ciudad donde la fe era la columna vertebral de la vida, comenzaba a verlo como un forastero en su propio hogar. Un ejemplo vivo de lo que sucedía cuando la esperanza se desvanecía. La figura del padre Ricardo, el párroco, de la iglesia de San Miguel Arcángel, planeaba sobre la vida de Mateo como una presencia constante, un recordatorio gentil de que la puerta de la fe siempre estaría abierta. El padre, un hombre de sabiduría y paciencia inusuales, intentaba reavivar la llama de la creencia en Mateo, pero lo hacía sin juicio, con una comprensión silenciosa de su dolor. Veía en Mateo no un hereje, sino un hijo perdido, un cordero que se había alejado del rebaño en medio de la tormenta. Las palabras del padre Ricardo eran como rocío en tierra seca, a veces ignoradas, pero siempre presentes, con la esperanza de que un día la semilla de la fe pudiera brotar nuevamente en el corazón endurecido de Mateo. Aún así, Mateo se resistía. Cada invitación, cada mirada de comprensión, cada intento de reinsertarlo en la comunidad religiosa, era recibido con una sonrisa forzada y una excusa vaga. Su armadura de escepticismo era impenetrable, forjada en el fuego de su propio dolor. Observaba de lejos los preparativos de la procesión, la alegría contagiosa de los fieles, los altares adornados con flores y velas, y sentía una mezcla de envidia y pena. Envidia por la fe que ellos aún poseían, y pena por su propia incapacidad de sentir lo mismo. Lo que ellos veían como milagro, él lo veía como coincidencia. Lo que para ellos era divino, para él era solo el azar. La sequía, en su implacable progresión, se convertía en un catalizador, un amplificador de la tensión que planeaba sobre la ciudad. Los arroyos que serpenteaban por los alrededores de San Miguel se transformaron en lechos secos y agrietados. Los cultivos se marchitaban bajo el sol abrasador, y el ganado, hambriento y sediento, languidecía. La brutal realidad de la escasez obligaba a la comunidad a confrontar su vulnerabilidad, a cuestionar el límite de su resiliencia. Las oraciones en la parroquia de San Miguel Arcángel, antes un suave murmullo, ahora resonaban como un clamor desesperado, súplicas fervorosas que se elevaban los cielos, buscando una respuesta divina para la aflicción que los consumía. En contraste con la creciente devoción de la ciudad, Mateo se sentía cada vez más aislado en su incredulidad. La unidad que la fe forjaba entre los habitantes solo servía para acentuar su soledad. Observaba desde su taller el movimiento en la calle, a los vecinos conversando sobre las plegarias, las promesas de un milagro. Era como si una barrera invisible se alzara entre él y el resto de San Miguel, una pared de escepticismo que le impedía conectarse con la esperanza colectiva. El sufrimiento de la ciudad, que debería unir, parecía solo reforzar su convicción de que la fe era un bálsamo ineficaz para el dolor real. A pesar de todo, un hilo tenue de esperanza aún persistía en Sofía. No se daba por vencida con su padre, sus ojos grandes y expresivos reflejando la misma persistencia que la hacía creer en milagros. Sabía que el dolor de Mateo era profundo, pero también sabía que era un hombre bueno, que merecía encontrar la paz. Su insistencia para que él se uniera a ella en la procesión no era solo un deseo de tenerlo a su lado, sino un anhelo de verlo liberarse de la prisión de su propia amargura, de presenciar el brillo de la fe reencenderse en su mirada. Para Sofía, la procesión era más que un evento religioso. Era un punt, una oportunidad para Mateo de reencontrar el camino de vuelta a la luz, a la familia, a la vida. Mientras ves esta historia, te invito a unirte a nosotros. Parte de este viaje puede sorprenderte, y al suscribirte,
Nunca te perderás un momento de esta transformación. Si estás aquí y te importa lo que viene a continuación, suscríbete ahora y acompáñanos en cada paso. Quién sabe qué vendrá después, pero una cosa es segura: la aventura apenas comienza. Ahora, quiero saber desde dónde nos estás viendo. ¿De qué ciudad, estado o país? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte con nosotros tu historia. La insistencia de Sofía para que Mateo participara en la procesión de la Virgen de Guadalupe no era una simple petición, era una súplica velada, cargada de un deseo profundo de rescatar la conexión que un día los unió en la fe. Ella veía a su padre alejarse cada vez más, no solo de la religión, sino de la vida misma, de un modo que la hería profundamente. Para ella, la procesión representaba una oportunidad, una chance de que Mateo reencontrara un pedazo de sí mismo que parecía haber sido sepultado por el dolor de la pérdida. Cada día, Sofía sacaba a colación el tema, con un brillo persistente en los ojos que delataba su esperanza, incluso ante la muralla de escepticismo que su padre había levantado a su alrededor. Hablaba de los milagros que la comunidad había presenciado, de las oraciones respondidas, intentando, con todas sus fuerzas, reencender una chispa de fe en su corazón. Mateo, por su parte, sentía la presión de su hija como un peso constante. Amaba a Sofía más que a nada, y verla preocupada por su alma lo incomodaba profundamente. Sin embargo, su amargura era un capullo denso, casi impenetrable. Intentaba desviar el tema, con excusas sobre el trabajo en la carpintería, la necesidad de arreglar techos y puertas, la urgencia de asegurar el sustento. Pero la verdad era que la idea de mezclarse con la multitud de fieles, de fingir una fe que no sentía, era cruel. Cada no que le daba a Sofía iba acompañado de una punzada de culpa, un reconocimiento de que estaba fallando no solo con su propia alma, sino también con la esperanza pura e inquebrantable de su hija. La presión silenciosa de la comunidad también pesaba sobre los hombros de Mateo en San Miguel de Allende. La religiosidad era el aire que se respiraba, y la ausencia de Mateo en los rituales de la iglesia no pasaba desapercibida. Las miradas de Elena, la vecina anciana de fe inquebrantable, eran especialmente perturbadoras. Ella siempre lo invitaba al novenario, a la misa, y sus ojos, aunque llenos de compasión, llevaban un tono de súplica. A Mateo sentía que era visto como un ejemplo de desilusión, una advertencia viva de lo que sucedía cuando la fe se desvanecía. Esa percepción lo aislaba aún más, transformando su taller en un refugio, un lugar donde él podía ser solo Mateo, el carpintero, y no Mateo, el hombre que había perdido la fe. La sequía, que antes era solo un problema climático, se transformó en un conflicto moral y espiritual para la ciudad. Los campos resecos, los animales languideciendo y la escasez de agua potable llevaron a muchos a cuestionar la bondad divina. El desespero se infiltraba en las conversaciones, en los hogares e incluso dentro de la iglesia de San Miguel Arcángel. Las oraciones, antes cantadas con un aire de celebración, ahora eran susurradas con un tono de súplica desesperada, una mezcla de esperanza y resignación. El padre Ricardo, en sus sermones, hablaba sobre la prueba de la fe, sobre la importancia de perseverar y de confiar en el plan divino, incluso cuando los signos parecían contradictorios. Mientras la ciudad se unía en oración, el escepticismo de Mateo parecía crecer en contraste. Las plegarias de la comunidad, que deberían consolarlo, solo acentuaban su sensación de aislamiento. Escuchaba las noticias sobre el empeoramiento de la sequía, los relatos de más pozos secándose, y su mente pragmática veía solo la realidad brutal, no la mano de Dios para él. La fe era un consuelo para los débiles, una ilusión para aquellos que no podían enfrentar la dureza de la vida. En cada día que pasaba sin lluvia fortalecía su convicción de que no había milagros, solo la dura e implacable realidad. La tensión entre Mateo y Sofía alcanzó un nuevo nivel la semana antes de la procesión. Sofía, con los ojos llorosos, hizo un último ruego, casi un ultimátum. «Papá, por favor», le dijo, la voz embargada, «ven con nosotros este año. La ciudad nos necesita a todos, y yo te necesito ahí». Su mirada, una mezcla de dolor y esperanza, golpeó a Mateo como una puñalada.
ella la misma pureza que su esposa poseía, la misma creencia inquebrantable en algo bueno. Era la primera vez que Sofía parecía desistir de su insistencia. Y esa rendición silenciosa fue para Deshik lo que comenzó a corroer la resistencia de Mateo. Pasó la noche en vela, la imagen de Sofía en su mente, sus palabras resonando en sus oídos, la promesa silenciosa que se había hecho de nunca más depositar su esperanza en algo tan frágil como la fe se estaba desmoronando. El dilema era claro: continuar en su amargura autoimpuesta o dar un paso hacia su hija, hacia la comunidad que lo veía con tristeza. La terquedad que le impedía ceder a la fe religiosa era, al mismo tiempo, la barrera que le impedía reconectarse con las personas que amaba y con la ciudad que él todavía consideraba su hogar. El día de la procesión, un sol abrasador planeaba sobre San Miguel. La ciudad hervía de expectación, una mezcla de fe y ansiedad. Mateo observó de lejos, desde su ventana, el movimiento de los fieles. Vio a Sofía preparándose, con sus trajes tradicionales, el rostro iluminado por una esperanza que él no compartía. La visión de ella, tan llena de vida y creencia, le hizo sentir una punzada de remordimiento. La imagen de su difunta esposa, tan devota como Sofía, surgió en su mente y una ola de nostalgia y culpa lo golpeó. Sabía que de alguna manera estaba deshonrando la memoria de ella al alejarse de la fe. A pesar de su reticencia, algo impulsó a Mateo a salir, no para unirse a la procesión, sino para observarla desde una distancia segura. Caminó por las calles adyacentes, evitando el flujo principal, pero acercándose lo suficiente para escuchar los cánticos y sentir la energía de la multitud. Era una curiosidad morbosa, quizás una búsqueda de confirmación de que su incredulidad estaba justificada, de que ningún milagro ocurriría. Vio a Elena, la vecina, con sus manos arrugadas sosteniendo un rosario, y al padre Ricardo guiando la procesión con una serenidad que parecía inquebrantable incluso ante la sequía. Los cánticos y oraciones de la multitud envolvían a Mateo, una cacofonía de voces que, de alguna manera, lo arrastraban al centro de aquel torbellino de fe. Sentía la intensidad de la devoción, el fervor de las miradas fijas en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Era un espectáculo que lo intrigaba. Incluso en su incredulidad, había una belleza en la unión, en la esperanza compartida, que no podía negar aunque no pudiera sentir. Su mente racional intentaba encontrar explicaciones lógicas para la persistencia de la fe en medio de tanta adversidad. Pero el corazón, aunque endurecido, sentía la melodía de la esperanza que resonaba por las calles. La imagen de la Virgen de Guadalupe ricamente adornada parecía cargar el peso de las oraciones de una ciudad entera. Era el punto focal de la procesión, la representación de una esperanza que se negaba a morir. Mateo la observaba de lejos, sus ojos fijos en la figura santa, buscando cualquier señal de falla, cualquier indicio de que aquello era solo una escenificación. Esperaba ver desilusión en los rostros de los fieles, el cansancio de la fe que no era recompensada. Pero encontraba solo un brillo de esperanza, una devoción inquebrantable que lo intrigaba aún más. El aire estaba denso con la expectativa. La gente rezaba en voz alta, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una sonrisa esperanzada. La atmósfera estaba cargada de una energía palpable, una mezcla de fe y desesperación. Mateo sentía la electricidad en el aire, la tensión que se acumulaba a medida que la procesión se acercaba a la plaza principal. Se preguntaba qué pasaría si nada cambiaba, si la sequía persistía, si la fe de San Miguel se rompía. El pensamiento lo incomodaba, pues, a pesar de su escepticismo, no deseaba ver a la ciudad entregarse a la desesperanza. La presencia de Sofía en la procesión era un recordatorio constante para Mateo. Anella estaba allí, en medio de la multitud, con sus ojos fijos en la imagen de la Virgen. Su fe brillando intensamente. Vio la pureza de su creencia, la inocencia de su devoción, y una punzada de arrepentimiento lo golpeó. Había sido tan duro, tan escéptico, tan cerrado. Había fallado en ser el padre que ella necesitaba, el guía que la llevaría de vuelta a la luz. Aquel momento, con la procesión en su apogeo y la fe de Sofía tan evidente, forzó a Mateo a confrontar la profundidad de su propio dolor y la distancia que ella había creado entre él
Su hija mientras la procesión avanzaba, la tensión aumentaba, no solo por la sequía, sino por la inminencia del clímax. La Virgen estaba a punto de llegar a la plaza principal, el corazón de San Miguel, donde las oraciones serían elevadas en un coro unísono. Mateo sentía el nerviosismo en el aire, la expectativa que planeaba sobre la ciudad. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la trayectoria de la historia, ya fuera para bien o para mal. Su escepticismo estaba a punto de ser probado de una forma que jamás imaginaría, y su vida, tal como la conocía, estaba al borde de una transformación que nunca previó. La energía del momento, la unión de los fieles, la intensidad de las oraciones, todo parecía converger en un único punto. Mateo, a pesar de su incredulidad, no podía apartar la vista. La procesión que tanto había evitado, ahora lo atrapaba en su hechizo. Era como si una fuerza invisible lo jalara más cerca, al centro de la fe que había abandonado. Sancha sudor resbalando por su frente, no solo por el calor, sino por la tensión que lo envolvía. El aire estaba pesado, cargado de una mezcla de esperanza y miedo. Y el corazón de Mateo latía con fuerza en su pecho, un ritmo desacompasado que presagiaba algo extraordinario. Su reticencia a rendirse a la fe era un escudo, pero un escudo que comenzaba a mostrar grietas. La insistencia de Sofía, las miradas de Elena, los sermones del padre Ricardo, todo esto, sumado a la desesperación de la sequía, estaba trabajando para desmantelar su armadura. Él todavía intentaba mantener su postura de escéptico, pero una voz en su interior comenzaba a cuestionar sus propias certezas. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si había algo más? ¿Algo que no podía ver con sus ojos endurecidos? La duda, antes una aliada, ahora se convertía en un tormento, una semilla de incertidumbre plantada en su corazón. Aquel momento era un parteaguas, no solo para Mateo, sino para toda la comunidad. La sequía era más que una crisis hídrica, era una prueba de fe, un examen para la resiliencia de San Miguel. Y la procesión, el ápice de la devoción de la ciudad, era el escenario donde esta prueba sería enfrentada. El aire estaba electrizado con la posibilidad de un milagro, o la confirmación de que quizás lo divino había abandonado la ciudad. La tensión era palpable, un suspense que contenía la respiración de todos, incluyendo la de Mateo, quien se preparaba para lo que fuera que viniera a continuación. La mente de Mateo divagaba, pensando en su esposa, en la fe inquebrantable de ella, en la forma en que siempre lo animaba a creer. Se preguntaba qué pensaría ella de él ahora, tan distante de todo lo que compartían. Una ola de melancolía lo invadió, mezclada con una punzada de esperanza que intentaba suprimir. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si la fe, de alguna manera, fuera la clave para superar el dolor y la desesperación? A cada paso de la procesión, a cada canto de la multitud, Mateo sentía que sus convicciones estaban siendo puestas a prueba, y que el mundo, tal como él lo conocía, estaba a punto de cambiar. El clamor de la multitud aumentó a medida que la imagen de la Virgen se acercaba a la plaza. Los fieles levantaban las manos, algunos llorando abiertamente, otros con una sonrisa de pura esperanza. La escena era casi abrumadora, una demostración de fe tan intensa que Mateo, a pesar de su incredulidad, se sentía envuelto por la emoción. Intentaba mantener su distancia, su postura escéptica, pero era como intentar sostener la arena entre los dedos. La fuerza de aquel momento era innegable, y la ciudad entera parecía vibrar en una única frecuencia. Una melodía de devoción que resonaba en el corazón de Mateo envió a Sofía cerca del frente de la procesión, con los ojos fijos en la Virgen, una expresión de pura adoración en su rostro. El amor que sentía por ella, la necesidad de protegerla, era lo único que lo mantenía en pie. Sabía que si había una posibilidad de reconectarse con ella, de curar las heridas que su dolor había causado, necesitaría confrontar su propia incredulidad. El conflicto entre su amargura y su amor por Sofía era la batalla más difícil que jamás había librado, y el clímax de la procesión estaba a punto de decidir el resultado de esa lucha. La respiración de Mateo se quedó atrapada en su garganta cuando la imagen de la Virgen de Guadalupe fue alzada en la plaza principal. Un silencio casi ensordecedor se apoderó de la multitud.
Un momento de reverencia y sentía los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos, y el aire estaba cargado de una energía palpable. Sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la vida de todos, incluida la suya. Aquel era el momento, el punto de inflexión, donde la fe y la incredulidad se encontrarían en un enfrentamiento decisivo. El sol del mediodía castigaba la plaza de San Miguel de Allende, pero la intensidad del calor era eclipsada por la expectativa sofocante que planeaba en el aire. La procesión de la Virgen de Guadalupe, en su punto culminante, estaba a punto de entregar la imagen sagrada al centro de la fe de la ciudad. Mateo, escondido entre las sombras de una arcada, observaba cada movimiento con una mezcla de escepticismo y una curiosidad casi insoportable. Sus ojos recorrían la multitud, buscando cualquier señal de histeria colectiva o de desilusión, pero encontraba solo rostros bañados en lágrimas y oraciones fervorosas, un mar de devoción que lo envolvía incluso a la distancia. La tensión era un nudo en su garganta, la respiración contenida en sus pulmones, mientras la Virgen se acercaba al altar improvisado. De repente, un murmullo comenzó a extenderse por la multitud, creciendo en intensidad como un incendio. La imagen de la Virgen, llevada sobre los hombros de 4 hombres robustos, parecía oscilar. No era un movimiento causado por los portadores, sino algo etéreo, casi imperceptible al principio. Mateo frunció el ceño, intentando descifrar lo que estaba sucediendo. Sus ojos escépticos buscaban una explicación lógica, un truco de luz, una ilusión óptica, pero la reacción de la multitud, una mezcla de asombro y veneración, indicaba que algo fuera de lo común estaba realmente ocurriendo, algo que desafiaba la propia realidad que él tanto apreciaba. Entonces, como si un reflector divino descendiera de los cielos, una luz intensa y sobrenatural comenzó a emanar de la propia imagen de la Virgen. No era el reflejo del sol, sino un brillo etéreo, dorado y pulsante, que envolvía la figura santa en un halo de gloria. Los murmullos cesaron, sustituidos por un silencio atónito, roto solo por sollozos ahogados y suspiros de asombro. La luz irradiaba, iluminando los rostros de la multitud que se arrodillaba en reverencia, muchos con las manos alzadas en adoración. Mateo, paralizado en su incredulidad, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus ojos se abrieron de par en par, intentando procesar lo que estaba presenciando, la razón vacilando ante la inexplicable manifestación. La figura de la Virgen de Guadalupe, suspendida en el aire, comenzó a flotar lentamente sobre la multitud. Era un movimiento gracioso, casi como una danza celestial, que desafiaba todas las leyes de la física. Los rostros de los fieles se iluminaron, y las lágrimas de fe corrían libremente. No había gritos, solo un éxtasis silencioso, una reverencia profunda que envolvía toda la plaza. Mateo sintió su cuerpo temblar, sus certezas deshaciéndose en polvo. La imagen, que él siempre había visto como un objeto inanimado, cobró vida ante sus ojos, un milagro que destrozaba su visión del mundo, obligándolo a confrontar la posibilidad de lo divino. En el mismo instante en que la Virgen flotaba, un sonido distante, como un suave tamborileo, comenzó a resonar en el cielo. No era el sonido de truenos, sino un murmullo que crecía, llenando el aire con una promesa largamente esperada. La multitud, aún en éxtasis, levantó los ojos al cielo, y entonces, sin previo aviso, una lluvia torrencial comenzó a caer, rompiendo la sequía que castigaba San Miguel de Allende por meses. Gotas gruesas y refrescantes golpeaban el suelo árido, levantando nubes de polvo y transformando el paisaje en cuestión de segundos. La multitud irrumpió en gritos de alegría y gratitud, mezclados con sollozos de alivio y risas de pura felicidad. El milagro estaba completo. La intervención divina era innegable. Mateo fue alcanzado por las primeras gotas de lluvia, sintió el agua fría en su rostro, una sensación que no experimentaba desde hacía tanto tiempo. La incredulidad chocó con la realidad tangible de la lluvia, y la visión de la Virgen, flotando sobre la plaza, lo dejó en un estado de shock profundo. Sus rodillas flaquearon, y cayó al suelo, las manos apoyadas en el suelo húmedo. La lógica, que antes era su guía, se desmoronó. Había presenciado lo imposible.
la prueba de que su amargura y escepticismo lo habían cegado a una verdad mayor, a la existencia de algo más allá de su comprensión racional. Sofía, en medio de la multitud, estaba bañada por las lágrimas y por la lluvia, su rostro iluminado por una alegría contagiosa. Levantó los ojos al cielo, las manos extendidas, sintiendo la lluvia como una bendición divina. Su mirada encontró la de Mateo, y una sonrisa radiante se abrió en su rostro. Corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, sin importarle la tierra mojada que le ensuciaba la ropa. «¡Papá! ¡Es un milagro!». «Lo sabía», exclamó, la voz embargada por la emoción. El abrazo de Sofía, tan lleno de amor y fe, fue el catalizador final para la transformación de Mateo en la plaza de San Miguel. Antes escenario de desesperación y sequía, se transformó en un santuario de esperanza y renovación. La gente bailaba bajo la lluvia, se abrazaba, lloraba y reía, una catarsis colectiva de alivio y gratitud. El milagro no solo rompió la sequía, sino también la barrera de desesperanza que se había formado en la community. La Virgen de Guadalupe, en su aparición y en la lluvia que trajo, unió a todos en una fe renovada, en un propósito común. La atmósfera de asombro se mezclaba con la pura alegría, y la ciudad entera parecía respirar nuevamente, liberada de la carga que la oprimía. El padre Ricardo, con los ojos humedecidos, levantó las manos en bendición, su voz embargada por la emoción, mientras agradecía a Dios por el milagro. Elena, la vecina de Mateo, estaba arrodillada bajo la lluvia, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas, su rostro iluminado por una paz profunda. Todos los personajes secundarios, antes figuras de apoyo en la jornada de Mateo, ahora se convertían en parte de un evento mayor, testigos de algo que trascendía la lógica y las creencias individuales. Sus reacciones, de pura devoción y gratitud, reforzaban la magnitud de lo que había sucedido, la innegable manifestación de lo divino en medio de la adversidad. El milagro de la Virgen y la lluvia torrencial fueron una llamada de atención para Mateo. En su incredulidad, tan arraigada, fue desmantelada de forma violenta, pero necesaria. Miraba a Sofía, a la comunidad unida en la fe, y sentía una ola de vergüenza y arrepentimiento. Se había permitido ser consumido por el dolor, por la rabia, y se había alejado de todo lo que era importante. Las lágrimas, hace mucho tiempo contenidas, comenzaron a rodar por su rostro, mezclándose con la lluvia, una purificación emocional que lo lavaba de su amargura. Sabía que su vida nunca más sería la misma, que el milagro había redefinido su existencia y sus creencias de forma irreversible. Mientras la lluvia lavaba las calles de San Miguel, Mateo sentía las gotas no solo en su cuerpo sino en su alma, como un bálsamo purificador que disipaba años de amargura. El shock inicial del milagro, la visión de la Virgen flotando y la lluvia torrencial, había cedido su lugar a una ola abrumadora de emociones. Su incredulidad, antes una roca inquebrantable, ahora se deshacía en arena, y el dolor que lo había cegado a la esperanza parecía desvanecerse con cada lágrima que se mezclaba con el agua de la lluvia. Miró al cielo, a la imagen que gradualmente regresaba a su posición original, y sintió un vacío en el pecho que comenzaba a llenarse con algo nuevo, algo que había olvidado a la fe. Acercándose a Sofía, que aún lo abrazaba con fervor, Mateo sintió el calor del amor de su hija, un amor incondicional que siempre estuvo allí, incluso en su oscuridad. «Perdóname, mi hija», susurró, la voz embargada. «Perdóname por haberme alejado, por haber dudado». Sofía solo lo apretó más fuerte, sus propias lágrimas de alegría humedeciendo su hombro. Era un pedido de perdón no solo verbal, sino en cada fibra de su ser, un reconocimiento de la distancia que él había impuesto entre ellos. Aquel abrazo, en medio de la plaza mojada, era el comienzo de una curación, un lazo que se rehacía después de años de silencio y tristeza. En los días que siguieron al milagro, San Miguel de Allende floreció. La lluvia no solo alivió la sequía, sino que también revitalizó el paisaje, trayendo un verde exuberante que antes parecía imposible. Mateo, antes un recluso en su taller, comenzó a reintegrarse a la comunidad. Aceptó las invitaciones a la misa del padre Ricardo, sentándose ya no en las últimas filas, sino más cerca del altar,
absorbiendo cada palabra. Elena, la vecina, lo saludaba con una sonrisa cálida, y las conversaciones, antes llenas de medias palabras, ahora eran abiertas y llenas de un nuevo respeto. Se sentía parte de algo nuevamente, la barrera de aislamiento que él mismo había construido derrumbándose a su alrededor. Su transformación era visible en sus gestos, en su mirada. Aquel brillo de esperanza que él veía en los ojos de Sofía ahora comenzaba a encenderse en los suyos. Pasó a dedicar más tiempo a su hija, conversando sobre la vida, sobre la fe, sobre las lecciones que el milagro les había enseñado. La carpintería, antes un refugio de su dolor, se convirtió en un lugar de paz, donde él trabajaba con un nuevo propósito, agradecido por la segunda oportunidad que la vida y lo divino le habían dado. Percibía que la fe no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar esperanza y significado, incluso en medio del sufrimiento más profundo. La reflexión sobre el milagro se convirtió en parte integral de su día a día. Mateo comprendió que su amargura lo había cegado no solo a la fe, sino a la belleza y la resiliencia que existían. Sue Albert se había cerrado a la vida, al amor, y el milagro fue el catalizador que lo obligó a abrir los ojos nuevamente. La Virgen de Guadalupe no solo había traído la lluvia, había traído una renovación espiritual para toda la ciudad. Y, en particular, para el alma de Mateo, Ana aprendió que los milagros no son solo eventos sobrenaturales, sino también las transformaciones internas que nos permiten ver el mundo con nuevos ojos. La comunidad de San Miguel, otrora dividida por la desesperanza, ahora estaba más unida que nunca. El milagro había reencendido la llama de la fe, transformando la procesión anual en un testimonio vivo del poder de la creencia. Las conversaciones en las plazas giraban en torno a la aparición, las bendiciones de la lluvia y la renovación de la esperanza. La ciudad, antes oprimida por la sequía, ahora irradiaba una energía vibrante, un testimonio de la capacidad humana de superar la adversidad a través de la fe y la unión. El milagro de la Virgen se convirtió en una leyenda, un hito en la historia de San Miguel, que sería contada por generaciones. Mateo, ahora un hombre transformado, comenzó a compartir su historia, no con la amargura de antes, sino con la humildad de quien se había reencontrado. Hablaba sobre su dolor, su escepticismo y la forma en que el milagro lo había despertado. Su voz, antes pesada de desesperanza, ahora llevaba un tono de gratitud y reverencia. Se convirtió en un ejemplo vivo de redención, un testimonio del poder de la fe, y la fe, para él, ya no era una promesa vacía, sino una fuerza tangible, capaz de mover montañas y de curar las heridas más profundas del alma. Su relación con Sofía floreció en un nuevo nivel de intimidad y comprensión. Pasaron a visitar la tumba de la esposa de Mateo juntos, ya no con la tristeza que los acompañaba, sino con una paz renovada. Mateo hablaba de la madre de Sofía con cariño, recordándola no como una pérdida dolorosa, sino como una presencia amorosa que lo había guiado. De vuelta a la luz, el dolor de la pérdida, aunque jamás desapareciera por completo, fue resignificado, transformado en un lazo que los unía aún más, en una celebración de la vida y de la fe que ella había compartido. La resolución de la historia no fue solo el fin de la sequía, sino el redescubrimiento de la fe en una ciudad que, por un tiempo, dudó. El milagro en la procesión fue un recordatorio de que la esperanza puede florecer incluso en las tierras más áridas del alma, y que los lazos de comunidad y fe son capaces de superar cualquier adversidad. La jornada de Mateo, del escepticismo a la redención, se convirtió en un faro para todos, un testimonio de que, incluso cuando la vida nos pone a prueba y nos lleva a la desesperación, la fe y la unión pueden traer milagros y renovación. La ciudad de San Miguel, más que nunca, creía. La última imagen de Mateo es la de un hombre en paz, caminando de la mano con Sofía por la plaza principal, ahora verde y llena de vida. Las campanas de la iglesia de San Miguel Arcángel sonaban en celebración, y el aire llevaba no solo la fragancia de las flores, sino también el sonido de risas y de oraciones de gratitud. Miraba a su hija, a la ciudad que lo acogió de vuelta, y al cielo azul que prometía nuevos días. La fe
que él había abandonado había regresado más fuerte y más significativa que nunca. Una llama que nunca más se apagaría en su corazón.